Rafael Selva, muy buenos días. Gracias por estar en contacto con No es lo que parece acá en la 96.7. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias a vos por llamar. No, por favor, el gusto es nuestro. Me pareció, ahí, por armaron un muro de Facebook del CIEPIC, no, nos contacté, ustedes me pidieron la amistad, yo me contacté con ustedes, una línea muy interesante de académicos de la Universidad Nacional de La Plata como investigadores, así que bueno, me parecía que con los temas que tenían, y justo este era un tema propicio así para inaugurar lo que sería una serie de notas a los investigadores del CIEPIC y a vos justo con este tema. Pero contame, arranquemos así, de lo general a lo particular, ¿cómo estás viendo porque dicen el eufemismo reforma previsional, que será un término muy técnico, pero se trata del bolsillo de los jubilados, de nuestros viejos queridos, y de los próximos jubilados que vamos a ser nosotros, ¿no? Sí. Sin duda, a ver, vos mencionaste la revista del CIEPIC. Sí. Esa nota que escribimos fue antes de las elecciones. Exactamente. En esa nota ya adelantábamos parte de esto que se está anunciando y ya haciendo en realidad. Pero no pensábamos en este momento que iba a ser tan rápido. Quizás el resultado de las elecciones apuró, envalentonó al gobierno. Y le dio, sin duda, con el apoyo de otros actores políticos como los gobernadores, ciertos dirigentes gremiales, que han conseguido un consenso para que el ajuste que quiere hacer este gobierno lo paguen los jubilados. Porque sin duda es que la reforma previsional es un eufemismo, como bien vos dijiste, no es lo que parece, como el nombre del programa. Es el nombre del programa, sino que lo que es un ajuste a los jubilados, y la plata que se ahorran de pagarle a los jubilados es la que el Tesoro pone para acordar con las provincias y transferir al sector privado mediante la reducción, por ejemplo, de las contribuciones patronales y otras reducciones de impuestos que se propician. El sistema previsional argentino es la gran cuenta que tiene el Estado argentino, y por eso el ajuste se hace ahí. No es que se quieren ensañar con los jubilados, sino que quieren reducir el gasto público, y la mayor factura del Estado es la que le paga a nuestros viejos, gracias, también hay que decirlo, a que el gobierno anterior amplió muchísimo la cobertura del sistema y volvió a generar un sistema solidario bajo principios como los que regían antiguamente antes de la reforma de los 90, que privatizó el sistema. Así que, como bien vos decías ahí, al pasar, hay dirigentes del sector de los jubilados, de los pasivos, que ya están viendo que a futuro esto puede terminar de nuevo en una privatización del sistema. Lo dice hoy David Cufré en una nota en Página 12 también, anticipando lo que yo coincido, probablemente sea en el futuro un sistema previsional que vuelva a incorporar al sector privado en el negocio de la seguridad social. Rafael, te pregunto esto en cuanto a la fórmula que se empieza a aplicar de actualización para el año que viene. Que hay, entre la fórmula aquella, la fórmula vudú, y esta nueva fórmula ahí con el retoque de Pichetto, ¿cuál es la diferencia y por qué cobran menos? A ver, primero para aclarar, la fórmula, como bien vos llamaste la fórmula vudú, la fórmula de movilidad previsional, que rige desde el año 2009, quizás no sea la mejor posible, pero es la que se eligió en ese momento con mucho consenso, y se lo hizo en un contexto distinto al actual, y con la pretensión de que los jubilados tengan ganancias en términos reales, es decir, que la jubilación aumente más que la inflación. Se usaron indicadores como los salarios, en dos índices distintos, y los ingresos propios del ANSES, para darle una idea de sustentabilidad, que es lógica, es decir, que cuando ingrese plata al ANSES, también esa plata se utilice para aumentar la jubilación. Esa fórmula, repito, probablemente no es la mejor posible, pero es la que había, y con los datos que ya conocemos, podemos precisar más o menos que el aumento el año próximo iba a estar en torno al 30% en el año,
En marzo, un 15%, 14%, algo así. Y en septiembre, otro aumento que redondearía en el año aproximadamente un 30%. La actual propuesta, o la anterior en realidad, la que solo ajustaba por inflación, iba a dar en marzo un aumento del 5%. Probablemente en junio otro 5 o 6%, y a partir de ahí solo se ajustaría por la inflación. Y a futuro, eso implicaría que ninguno de los indicadores que crecen o que aumentan cuando la economía se expande, cuando aumenta el empleo, cuando aumentan los ingresos del ANSES, repercutan sobre las jubilaciones. Es decir, solo se iba a ajustar por inflación. La modificación de Pichetto el otro día en la comisión del Senado, yo justo la estaba viendo cuando la propició, va a favorecer en unos pesos el aumento de marzo. Es decir, el aumento de marzo en vez de ser del 5%, 5,1 sería del 5,7. Esa es la diferencia que se está planteando. Pero puede ser que a la larga la de Pichetto aún sea peor que la no propuesta. Está claro. Exacto, no está claro que siempre la de Pichetto sea mejor que la de la inflación. Porque justamente incorpora los salarios que uno tiende a pensar que en tiempos normales y con la lógica que tenía el gobierno anterior le iban a ganar a la inflación, que es lo que sucedió en todo este periodo hasta el 2015, con la única excepción del año 2014. Digo, a ver, vos sos a futuro no se puede prever eso mismo. Digo, vos sos un investigador, digo, esta pregunta quizás no ni corresponda que te la haga, pero bueno, digo, quizás hasta un comentario, pero también digo, sos un ser humano y tenés sangre, digo, a ver, estos dirigentes que uno los veía aclamando al gobierno anterior o haciendo cola o hablando de Nacional y Popular, digo, me refiero a los gobernadores y a Pichetto, son los mismos que hoy se prestan a este ajuste. Sí, está claro. Yo creo que Pichetto el otro día, te digo, lo estaba viendo. Sí. Creo que lo salvó de un papelón al gobierno, porque esa propuesta que habían hecho de aumentar las jubilaciones solamente para decir que iba a ser más que la inflación, en un 5% de la variación del Producto Bruto Interno, que para que la gente lo sepa es 20 pesos. O sea, eso era un papelón. Lo salvó de eso y propició un aumento con una fórmula que parece más inteligente, pero que son 20 pesos más. O sea que con la del gobierno era un aumento de 20 pesos más. Digo, y con esto son 40 pesos, sería 20 más 20. Algo Exacto, así. En marzo va a ser eso. Tremendo. Tremendo. Che, ¿y cómo lo ves a futuro al servicio provisional con todos estos manotazos y estos retoques? Bueno, a ver, volviendo un poquito a cómo era la historia del sistema previsional. La nota que mencionábamos al principio, que escribimos en el CIEPIC, un poco tenía esta idea de desmitificar la idea de que había una pesada herencia y que el sistema previsional era inviable. A ver, hay una cuestión que es cierta, en todo el mundo el aumento de la esperanza de vida de la población hacen que los sistemas previsionales sean una factura creciente en el futuro. Es decir, la población de más de 65 años crece a una tasa mayor que la que crece el empleo. Y eso a futuro puede generar problemas. Eso en todo el mundo es lo mismo. En la Argentina, la pesada herencia la recibió el gobierno anterior cuando recibió un sistema de jubilaciones que le pagaba jubilaciones apenas la mitad de la población de más de 65 años, o tendía a eso, claramente, y decidió ampliar eso y llevar la cobertura del sistema previsional, es decir, la gente que cobra una pensión o una jubilación respecto de toda la población adulta, que es prácticamente el 100%. Este nuevo sistema, que abarca a toda la población de más de 65 años, paga jubilaciones que además tienen una movilidad, que se rigen por aumentos de salarios y de ingresos de las tributos que van al ANSES, que iba a tener una
crecimiento en el gasto que probablemente lo llevara a un punto más del Producto Interno Bruto. Pero eso no es la crisis del sistema previsional. No es lo que parece nuevamente lo que nos dicen. O sea, si el sistema previsional, todo ese ahorro de los argentinos que se recuperó cuando se recuperaron los ingresos de las AFJP para el Estado, para administrarlos la propia ANSES, se usan para que el sistema productivo crezca, para que se genere empleo, para que ese empleo sea formal, para que los salarios reales crezcan y cada vez sean más formales, la sustentabilidad del sistema futuro te lo da eso. Pero para eso necesitas más Estado, necesitas intervención del Estado para que se genere ese empleo, para que ese empleo sea formal y la economía crezca. Como este gobierno tiene una idea distinta de lo que va a pasar a futuro, quiere bajar impuestos, quiere reducir el Estado, tenía que achicar la cuenta del sistema previsional y asusando con la idea de una crisis previsional que la generan en parte ellos mismos porque le dieron con la reparación histórica un reconocimiento a todos aquellos jubilados que más plata ganaban. Aumentaron la factura, van a bajar las contribuciones patronales, van a bajar los ingresos, va a haber menos financiamiento contributivo y de impuestos para la ANSES y eso va a generar a futuro una crisis. Y en la crisis, como ya lo vimos, por eso esta historia es repetida, ya lo vimos en el 92, 93, es la que generó el consenso para las AFJP. Por eso, de nuevo, la idea que se está gestando de que en unos años va a venir un proyecto que va a plantear, ya está previsto en la Ley de Reparación Histórica, ya lo escribió el Fondo Monetario Internacional, ya lo escriben los analistas internacionales que son los que le piden al gobierno, le dicen al gobierno lo que hay que hacer. Porque si no hacen esto, el financiamiento no va a llegar. Eso lo van a hacer con el próximo proyecto que van a presentar en el año 2019. No me cabe ninguna duda. Y digo, ¿y cómo sería ese proyecto? Digo, o cómo te lo imaginás que sería ese proyecto, cómo, digo, con la data que... Usarán un nombre distinto, pero se va a volver a un sistema de seguro privado para todos aquellos que puedan o tengan la suerte de ganar salarios más elevados y entonces van a irse de la jubilación del Estado para tener una jubilación privada y quedarán en el Estado, como ahora, pensionados o jubilados de segunda y de tercera categoría. Algo que se está propiciando en este proyecto, de lo que no se habla, es que todos aquellos que entraron a la jubilación, obtuvieron una jubilación, gracias a estas leyes y a estas normas de moratoria, como lo conoce la gente, que empezaron en 2005 y terminaron hasta el 2015, por las cuales ingresaron millones de jubilados al sistema, ellos no van a tener su jubilación ligada al salario mínimo vital y móvil. Se habla del 82% móvil. El 82% móvil para la mínima de aquellos que no son los de la moratoria. Es decir, que se ha generado a partir de este momento una diferencia entre la mínima de aquellos que entraron por la moratoria y la mínima de aquellos que venían de antes. ¿Y cómo va a ser entonces la actualización de la mínima de los que entraron por la moratoria? Con la inflación o con la fórmula de Pichetto. Pero no van a tener, por ejemplo, hoy el salario mínimo vital y móvil son unos 10.000 pesos. El 82% de eso es unos 8.200 pesos. Eso sería más que lo que es la jubilación mínima hoy. Recordemos que la jubilación mínima es menos 7.500 pesos. Sí, exacto. Pero ese aumento no lo van a recibir todos en la mínima. Es decir, que no se dejen engañar cuando Pichetto decía conseguimos el 82% móvil para los jubilados. Mentira. Es un pequeñísimo grupo de jubilados el que va a tener ese beneficio. No es toda la mínima. La verdadera mínima sigue siendo la de 7.500. Hoy, en diciembre, en enero, en febrero y hasta que aumente en marzo, como sea que quede la ley. Y hablando en número, cuando vos me decís ¿cuántos serían los jubilados que quedarían afuera de esa mínima, de ese gran logro, entre comillas, de Pichetto? Los 3 millones que ingresaron. Tremendo. La verdad, cuando hablaba con el CIEPIC y estaba la posibilidad de hablar con vos, me parecía que era el tema del día, de la semana, más allá de lo del submarino,
Digo, pero la verdad no me imaginé que era tan tremendo. Y hay Rafael. otra distinción. Se habla de la edad jubilatoria. Este gobierno ya introdujo con la ley de reparación histórica una especie de jubilación universal, le llaman pensión, porque no es jubilación, es una pensión. Es decir, no, ¿cuál es la diferencia entre una jubilación y una pensión? Que cuando el beneficiario fallece, una jubilación da derecho a una pensión, por ejemplo, al cónyuge. Sí, sí. En el caso de una pensión eso no sucede. Entonces lo que dieron es una especie de pensión universal que a qué edad se puede conseguir, aunque no tengas aportes, a los 65 años. Es decir, que ya aumentaron la edad jubilatoria para toda la población por igual. Y después en la reforma laboral se incorpora la posibilidad de que uno siga trabajando hasta los 70, también sin distinción de sexo. Es decir, que hasta los 70 recién no te intima el empleador a jubilarte. Con lo cual no necesitan dar la discusión de la edad jubilatoria porque ya de a poco lo han ido logrando. No sé, lo que Y guste. perdóname, Sí. y esta pensión universal es inferior a la mínima de los de la moratoria. O sea que hoy es 6.000 y pico de pesos. O sea que o sea que Ahí están los de cuarta categoría, los de tercera categoría, los de segunda categoría, como bien lo describía David Cufré hoy en Página 2. o sea que hay de primera, primera bis, segunda, tercera y cuarta. Digo primera, digo porque están las jubilaciones esas de privilegio, digo una primera para los bis, para los jubilados que, bueno, que laburaron toda la vida, ¿no? Tampoco les Sí, regalan sin duda. nada, ¿no? Y después Sí, de ahí sin el duda. más, vienen las distintas categorías. La verdad, bueno, Pero una cuestión importante, porque ¿por qué hacen esto ahora? ¿Por qué no son un poco más generosos? Primero por lo que hicimos al principio, esta es la factura más grande. Y como estamos hablando siempre de 7 millones y medio de personas, 8 millones de personas, hasta 20 pesos se hace mucha plata, digamos, para la cuenta final. Ni hablar lo que se van a ahorrar ahora en marzo, que son más de 500 u 800 pesos, depende como del índice. A futuro, o sea, ya el año 2019, probablemente el ahorro sea mayor. Es decir, que lo que van a cambiar ahora, y si discutimos en el Congreso mirando el índice de marzo nada más, le estamos pifiando porque el verdadero ajuste es en el futuro. Es ligar las jubilaciones únicamente a la inflación. Es decir, que cada vez que la economía crezca, y si se dan los supuestos de que este gobierno tiene de que la economía va a crecer 3-4% por año, nada de eso va a beneficiar a los jubilados. Y ese es el verdadero ajuste, es decir, se licúan las jubilaciones en términos del Producto Bruto, porque no crecen en términos reales. Para decirlo sencillo, para que lo entiendan todos, lo que hoy ganan los jubilados, lo que hoy pueden comprar con su sueldo, con suerte es lo que van a comprar de acá hasta la eternidad. En realidad me atrevo a decir que cada vez van a estar peor, porque todos sabemos que los gastos de los pensionados, de los adultos mayores, probablemente son mayores que lo que indica el INDEC. sí, los gastos de remedios, yo el otro día estaba viendo mi madre. Los remedios aumentaron 170% sí, en el año pasado. sí, O sea, y lo una que bestialidad. antes y El ahora. GAL le aumenta lo mismo a los jubilados que a todo el mundo. Sí, yo todavía le dije, bueno, tan mal, ¿qué le vas a decir, no? Y voy a decir así, ¿qué le vas a decir, no, a una persona de 82 años? Le dije, bueno, mamá, tan malo no es, porque dice, antes me los daban gratis, ahora me dieron el 80%. ¿Y qué le vas a decir? ¿Qué quiere que le diga, Rafael? No tenemos son 7 millones, pero no se hacen oír. No están en la calle como probablemente esté una parte de la CGT la semana que viene. No tienen el peso de los gobernadores que se sientan con el presidente y manejan a sus diputados. Pero los jubilados son los que van a pagar el ajuste. Eso es lo que ya se decidió. Y aparte te pregunto esto. Y además la UH. La UH también se aumenta por la misma movilidad. Sí, igual que los jubilados, pues va a ser por inflación, bueno, la fórmula Pichetto, por decirlo así. Sí. Y te pregunto esto es ANSES, ¿y en el PAMI has observado algo de recorte, de ajuste? Sí, yo creo que la lógica va a seguir también en las pensiones no contributivas, en las prestaciones del PAMI, por vías normativas distintas, no necesitan una ley para hacer el ajuste. Disminuyen beneficios, cambian formas de otorgar beneficios,
fijan criterios novedosos para que, por ejemplo, acceder a los medicamentos gratuitos. Y de esa forma van disminuyendo los beneficios de a poquito, sin grandes titulares, y logran el ajuste. Esa es la política, es la orientación del gobierno, es lo que vienen a hacer. Rafael, te pregunto de esto y te lo pregunto con un supuesto que me lo podés corregir. Si, digo, la Argentina, un país pobre, con 30.000 millones de dólares de endeudamiento, anteriormente le daban a la maquinita, ahora es peor, nos endeudamos, porque la maquinita era los gastos de la maquinita en imprimir, ahora es lo que tomamos más los intereses. Digo, ¿cómo se sale en general? Digo, ¿cómo sería una salida en general sin joder a los jubilados, no? ¿Y cómo era hasta 2015? Bueno, digo, era como era, voy a decir así. O sea, las jubilaciones aumentaban en términos reales, sí. Los salarios aumentaban en términos reales, el empleo no caía, quizás no crecía al ritmo que todos deseábamos, la inflación existía, era elevada, pero era manejable, era controlada, con controles que desaparecieron. El caso de las naftas, desregulan el mercado y se piensan que la nafta no va a aumentar. ¿Se sorprenden? Mentira, ¿cómo se van a sorprender de eso? Saben lo que hacen. Hay otra forma, la maquinita versus el endeudamiento, es cierto. Este gobierno se endeuda, no quiere tener déficit fiscal. El déficit fiscal que crearon ellos mismos, que cambiaron la fórmula para... Bueno, de eso ya vas a hablar en unos días con un compañero que te lo va a explicar muy bien. Había otro país posible. Es más difícil, es un camino más duro. Necesitamos suerte, apoyo, políticas, dirigentes, consensos. Cosas que quizá no logramos construir del todo. Pero hay otro camino. No es el único camino. Sí, bueno, este camino también necesita de suerte y de consenso. Sopla un viento internacional mal y se terminó el ingreso de préstamos a la Argentina, porque este gobierno necesita eso, que no se desalinee ninguna velita internacional en ningún lado del mundo y que digan, bueno, el dinero ahora va para allá, la guita va para allá porque más negocio invertir en una guerra que prestarle a la Argentina si nos pague el 20%, ¿no? También no, sin duda. puede ocurrir esas cosas, ¿no? Los que tienen el salvavidas, ya sabemos quién